Así nos podemos acercar un poquitito al cuarto evangelista, San Juan, uno de los hijos del Zebedeo. Eh, San Juan es uno del grupo de los 12, probablemente el más joven de aquel grupo. Eso explica también el hecho de que sus escritos sean de fin de siglo, probablemente el más joven. Era natural de Bethsaida, de Galilea, primero discípulo de Juan Bautista. Se piensa que era uno de aquellos dos que vio pasar al Cordero de Dios. Juan Bautista estaba con dos que vieron pasar a Jesús y él les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se fueron con Jesús. Se fueron con Jesús. En el Evangelio de San Juan, si miramos los argumentos externos, como hicimos con el Evangelio de San Lucas, son abundantes los testimonios de que este es el apóstol Juan. Después han aparecido algunas afirmaciones de que no sería y demás, pero son cosas que a veces aparecen, pero que con el tiempo después también esas pierden fuerza, porque la tradición es una realidad muy fuerte, muy fuerte. Este evangelio está escrito por un judío. Es un evangelio que tiene un griego pobre en vocabulario, a ver si se entiende, porque cuando uno lee el Evangelio de Juan se queda admirado de las cosas que dice, pero en el texto original es un vocabulario acotado, a diferencia de Lucas, este tiene un vocabulario acotado. Cuando yo era joven, un día quise ver si encontraba a alguien que me enseñara hebreo, y buscando me encontré al padre Jorge, así me lo encontré. Y el padre Jorge había transliterado el Evangelio de Juan en hebreo, porque el padre Jorge fue profesor de hebreo en la Universidad de la República. Y entonces él había hecho una transliteración del Evangelio de Juan en hebreo y la metodología para aprenderlo era de memoria. ¿Y por qué había llegado a eso? Por el vocabulario acotado. Porque en la medida en que uno iba aprendiendo las palabras, después armaba las frases con bastante facilidad. Y yo todavía hoy, esto fue hace, no sé, 30 y pico de años, y todavía me acuerdo del prólogo en hebreo, me acuerdo, porque las palabras se repetían, entonces uno después que iba agarrando la mecánica de eso, después armaba, iba armando las cosas. Entonces es un evangelio que en cantidad de palabras es acotado con relación al de Lucas, por ejemplo. Pero las palabras que priman son muy propias de San Juan. San Juan no tiene muchas veces la palabra reino, aparece solo 5 veces en el Evangelio de Juan, pero en cambio tiene la palabra amor. Tiene otras palabras que no aparecen tanto en los otros evangelistas, en cambio en él aparecen en cantidades exorbitantes. ¿Eh? A este escritor se lo designa con el águila cuando se representan los evangelios como si fueran animales. A este se lo designa con el águila porque es como el que sobrevuela desde las alturas, ¿no? Es el teólogo, así lo reconocen en la antigüedad, este es el teólogo. Y de hecho nosotros mismos sabemos que el prólogo de San Juan comienza con esa obertura maravillosa que es el prólogo, ¿verdad? Es una recopilación de todo el Evangelio que está allí en unos versículos, en 18 versículos. De manera que la tradición antigua va toda en la dirección de San Juan, del apóstol Juan, del discípulo de Cristo, de uno de los hijos del Zebedeo. Está claro que hay una importancia muy fuerte en ser testigo, en la palabra testimonio. Este evangelio se vuelve acentúa muchísimo esa dimensión de testimonio. El que dice esto lo vio, y su testimonio es verdadero, y dice la verdad, y así continuamente está sobre esas cosas, ¿verdad? Y de hecho, también en el Evangelio aparece digamos, si bien la tradición toda indica hacia Juan, internamente
El único nombre que no aparece en el Evangelio es Juan. No aparece por ningún lado la mención a Juan. El nombre Juan no aparece. Pero se entiende claramente que a San Juan se lo designaba como el discípulo que Jesús amaba. Claro, ahí tendríamos que tener un pizarrón y explicar una cosa que es bastante compleja pero interesante, pero ustedes me van a creer a mí y entonces nos evitamos todo eso. En realidad era muy difícil que Jesús se llamara a sí mismo el discípulo que Juan se llamara a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. Parece que tendría poca humildad para llamarse, que escribir el discípulo amado. De manera que se piensa que en realidad esa expresión fue puesta por el redactor final, que era discípulo de Juan y que sabía que Juan era el discípulo amado, pero no por San Juan. Él no se va a llamar a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Y de hecho, hay un texto que muestra justamente cómo en un momento se van a identificar el otro discípulo y el discípulo a quien Jesús amaba. Se van a identificar, se va a mostrar que es el mismo, que está hablando de la misma persona, ¿verdad? De manera que el escritor de este evangelio tiene que haber sido alguien del grupo de los 12, porque dada la importancia que le da a ser testigo ocular, a contar las cosas que vio y oyó, siendo que cuenta la cena, entonces tenía que estar allí. Cuenta el lavatorio de los pies, cuenta los discursos de Jesús antes, el discurso de despedida. También tenía que estar en la cruz, porque el texto dice que vio estas cosas. Y así sucesivamente insiste sobre esa dimensión de testigo ocular que tenía el apóstol Juan. De forma que un judío que escribe un evangelio más en un entorno general, no tanto con una orientación particular a los judíos, a los gentiles, esto diríamos es más general, y que sí utiliza como dos palabras importantes y claves, o dos expresiones claves en su evangelio. La primera expresión clave en su evangelio se designa la hora. La hora, mi hora, esa realidad. A lo largo de todo el evangelio va a estar presente eso, desde el comienzo hasta el final. Parece ser como una suerte de meta hacia donde Jesús camina. Por lo pronto, ya en el comienzo, en la boda en Caná de Galilea, cuando dialoga con María, Jesús le dice a María: no ha llegado mi hora, cuando ella le pide que obre el milagro. Todavía no ha llegado mi hora. Y así sucesivamente, esta hora comienza a estar presente cada vez de modo más, diríamos, insistente. Y lo estará ya de modo pleno a partir del capítulo 13 en adelante. Allí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan se esclarece un poquitito más a qué refiere Jesús cuando habla de su hora o de la hora. En el capítulo 13 Jesús va a decir lo siguiente. Dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ¿ven? Esa hora indeterminada ahora llegó, en el capítulo 13. Por lo tanto, si bien antes todas las menciones que hace a la hora no podemos identificarla con una cosa concreta, a partir de este capítulo 13 sabemos que la hora tiene que ver con la muerte, es decir, con su meta, con la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque este capítulo dice: sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Esa es la hora entonces. Cuando refiere a la hora, refiere a ese momento en el que él va a abandonar este mundo y va a ir al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
el español nuestro, cuando traduce, tiene algunas dificultades, porque aquí se está mostrando que el amor de Cristo es un amor, amó con todas las consecuencias de amar y con todas las fuerzas que tenía. Es una expresión, diríamos, muy fuerte, con todas las fuerzas y con todas las consecuencias que tenía amar. Amó así. Entonces acá pone hasta el extremo. Pero es una cosa más fuerte si uno la comprende con toda la intensidad que tiene esto. De manera que esa realidad que inicialmente aparece indeterminada, pero que va poco a poco orientándonos cada vez más, ahora sí ya toma, diríamos, un camino concreto. Vamos a mirar a ver si podemos ver algunos textos. Espérenme un segundito ustedes que están allí, a que yo pueda encontrar estas cosas. Y ahí está. Muy bien. Fíjense ustedes, aquí estamos en la hora. Decíamos nosotros, y ustedes lo ven allí, que a partir del capítulo 13:1, ya en la parte final, si ven arriba, dice desde Caná hasta el final de la vida de Jesús, hay un acercarse progresivo de la hora, ¿no? La hora es como toda su vida está orientada en esa dirección, es como la meta de su camino. Allí va a mostrar su gloria. ¿En qué consiste esta gloria que Cristo muestra allí? En la potencia salvadora, en el poder del amor de Cristo que vence la muerte en la propia muerte. Por lo tanto, ese momento de la hora de Cristo, aunque es la hora en la que Cristo aparece crucificado, es la hora en que va a ser glorificado. Él, en el momento en que es crucificado, es glorificado. Por eso está esta insistencia. Nosotros veíamos este 13:1, que es cuando comienza la pasión. Y si miramos en el capítulo 17, versículo 1, si ustedes se fijan, si no, lo mirarán en otro momento, allí dice, en el texto de San Juan, dice, así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Quiere decir que esta hora, que coincide con la hora de la muerte de Cristo, es la hora en que va a ser glorificado. ¿Y cómo se manifiesta esta glorificación de Cristo? El evangelista Juan es un evangelista que utiliza muchas veces una palabra en griego que tiene dos significados. Por ejemplo, cuando utiliza la palabra en el texto de Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Se acuerdan que Nicodemo va de noche a ver a Jesús y le dice, maestro, y así tienen un diálogo entre Jesús y Nicodemo? Jesús le habla del espíritu, que es pneuma, con P, pneuma. Pero la palabra pneuma puede ser espíritu o viento. Y entonces Jesús habla con Nicodemo y le dice, el viento, sabes de dónde viene, pero no sabes a dónde va. Así es la vida del espíritu. O sea que usa una palabra que tiene esa doble significación. Aquí, en el momento de la crucifixión de Cristo, utiliza una palabra griega, ipso, está, ¿no? Y-P-S-W-O, que tiene doble significación, es levantar y elevar. Por lo tanto, no solo trata con esta expresión de anunciar que algo ha sido materialmente levantado, sino que también esto supone que es exaltado y glorificado. Por lo tanto, el momento en el que Cristo es levantado en la cruz, entonces se manifiesta esto que Cristo le pide al Padre. Le dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. De forma que ven, el texto de San Juan tiene esta clave de comprensión, la hora, esta expresión por la que va a venir todo orientándose en una determinada realidad. En la pasión de San Juan, Jesús aparece muy libre. Jesús aparecerá muy libre, se muestra continuamente su libertad. Jesús va a decir, nadie me quita la vida, yo la entrego.
Es decir, que no es que lo que le acontece pasa porque él se resiste yendo contra toda esa realidad, sino por el contrario, porque él va tratando de cumplir siempre la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo queriendo la voluntad del Padre. De manera que esta expresión, la hora, es muy importante. ¿Por qué? Porque manifiesta entonces la meta del camino de Cristo. Y lo que inicialmente aparece oscuro o bajo un signo de interrogación, a medida que se va acercando, se va verificando cada vez más en qué consiste, a qué hace referencia con esta expresión San Juan. Y la segunda realidad que está presente en el Evangelio de San Juan es que en la hora, es decir, en el momento en que Cristo es crucificado y es muerto, se realiza el juicio de este mundo. Es decir, hay una dimensión judicial en el Evangelio de Cristo, presentado por San Juan. Es decir, la obra de Cristo se presenta como un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre Jesús y el mundo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, versículo 19, se dice: el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El juicio está, es decir, se va a realizar un juicio. Jesús ha venido para ese juicio, que en griego supone una expresión crisis, con K, que es como una purificación, una separación. Pero en este evangelio hay una serie de realidades que hablan a favor de Cristo, que son testigos de Cristo, son los testigos en este juicio que se está realizando. Por ejemplo, da testimonio de Cristo Juan el Bautista, es uno de los testigos de Cristo. Ustedes pueden encontrar esto en el capítulo 1, versículo 19. Allí en ese capítulo 1, versículo 19 dice: y este fue el testimonio de Juan, ¿ve? Testifica a favor de Jesús. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén, sacerdotes, levitas, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. De manera que este es un testigo de Cristo, ha hablado a favor de él, lo ha señalado como Mesías. En cambio, los jefes religiosos se han opuesto tenazmente. En el Evangelio según San Juan, cuando se lee judíos, hay que traducirlo por jefes religiosos. No es tanto el pueblo en general, cuanto los jefes religiosos, la oposición que presentaron los jefes religiosos. De manera que el Bautista da testimonio en favor de Cristo. En el capítulo 5, versículo 39, hablan a favor de Cristo las Escrituras. O sea que no solo el Bautista, sino también las Escrituras. Dice el Evangelio, dice allí el texto, dice: vosotros investigáis las Escrituras. Dice, ¿no? Qué interesante, dice: ya que creéis tener en ellas la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no me creen, pero Juan el Bautista dio testimonio de mí y las Escrituras dan testimonio de mí. De manera que el juicio se va realizando por esa resistencia, por esa oposición que tienen al Mesías. Pero además de eso, en el capítulo 8, versículos 17 y 18, se va a cumplir con una regla de la ley judía. La regla de la ley judía decía que el testimonio de uno no era válido, que se necesitaban dos. Y allí en el capítulo 17, Cristo dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, uno, él. Y también el que me ha enviado, el Padre, dos. ¿Ven? Yo y él damos testimonio de mí. De manera que somos dos. Tendría que ser creíble nuestro testimonio porque la ley lo indica así. Pero ustedes no creen en las Escrituras, no creen al Bautista, no creen a mi Padre y a mí, que damos testimonios de estas realidades. Y en el 10:38, Jesús le dice a los judíos: si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. O sea que las obras dan testimonio de Cristo. ¿Ven? No solo, sino que las obras también dan testimonios de Cristo.
en virtud de que estas realidades todas direccionan hacia Él. De manera que en este juicio que se está dando entre la luz y las tinieblas, entre el rechazo de los hombres y el amor de Dios, se está dando simultáneamente un juicio. Y en ese juicio aparecen los testigos, ¿verdad?, de Cristo, que es el que aparece acusado. Y este juicio, diríamos, en el que los judíos y el mundo juzgan según la carne. ¿Por qué no creen en Él? En el 8:15 dice el Evangelio según San Juan. Dice, entonces le decía, dice, vosotros juzgáis según la carne, porque juzgan según la carne. Y en realidad, cuando parece que Jesús está condenado, en realidad es el mundo el que se juzga y se condena a sí mismo por no creer en el Hijo del Hombre. Por eso hay un juicio que se está dando entre este enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Bueno, este enfrentamiento, después de la muerte de Cristo, se prolonga en el tiempo, en la vida de cada creyente. Por eso, ¿qué es lo que necesita el creyente para poder enfrentar este juicio que se da, que se realiza? Necesita un abogado, necesita un defensor. ¿Y ese quién es? Ese es el Espíritu Santo, es el Paráclito. El Evangelio de Juan va a revelar la misión del Paráclito. De manera que ven, el Paráclito, ¿quién es? Es el defensor. Es alguien que estando al lado del creyente lo defiende. El Paráclito significa alguien que está junto para defender y para consolar, las dos cosas. Y por eso, en virtud de que es defensor, pero también es consolador, es abogado, entonces el Evangelio de Juan utiliza la palabra Paráclito, es decir, no la traduce, deja la palabra Paráclito por la importancia que tiene y por la diversidad de significados que tiene, siendo que todos son importantes. Por eso el Paráclito, que es el Espíritu de la verdad, va a asistir a los creyentes y va a seguir dando testimonio de Jesús en el corazón de los discípulos frente al mundo. Es decir, todo ese final en donde aparece que va a venir el Paráclito y todo lo demás, recuerden que es el modo que Cristo tiene de consolar a los discípulos del momento de sufrimiento que tienen que enfrentar porque Él les ha revelado que se va. Y cuando Él les revela que se va, ellos se sienten desconcertados, se sienten atemorizados, se sienten inquietos. Y Él en el capítulo 14... Profe, sí. Perdón, cuando habla ahí del príncipe de este mundo, entre comillas, ¿se hace referencia a Jesús? No, el príncipe de este mundo es el demonio. Ah, por eso, me parecía, pero como dice cuando es echado, cuando dice ahí en el texto, que es echado, que el mundo echa al príncipe de este mundo. Y a mí me parecía que se relacionaba con el demonio, pero no entendía el texto cuando usted puso. El príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan es el demonio. El príncipe de este mundo es el demonio en el Evangelio de Juan. San Juan utiliza la palabra mundo con dos significados. Uno positivo, la creación. La creación es buena, la hizo Dios, expresa a Dios, manifiesta a Dios. Pero hay también una expresión de mundo que quiere decir esa realidad que se opone al plan de Dios y se opone a Cristo. Bueno, ese mundo que se opone a Cristo y que se opone al plan de Dios está gobernado por el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el demonio, ¿verdad? De forma que esta batalla que se da según esa forma que tiene Juan, lo tiene al demonio capitaneando esas fuerzas del mal. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que la obra de Dios no siga adelante, que no se lleve a cabo. Lo que pasa es que Dios ocultó su obra en el lugar donde el demonio no iba a buscarla. El demonio no iba a buscar la obra de Dios en la muerte en la cruz. El demonio quiso terminar con la vida de Cristo y trató de que todos pusieran algo para que eso fuera en esa dirección, que Pilatos la hiciera ir en esa dirección, que los jefes religiosos judíos la hicieran en esa dirección, y así sucesivamente, ¿no? Que hace tan presente a Dios, pero que yo no puedo ver claramente
si es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, porque esas son las preguntas del desierto y de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Es decir, Él quiere que se manifieste el poder que tiene. Entonces, diríamos, lo busca, pero dice, silenciémoslo, hagámoslo callar, hagamos que se calle. ¿Y por dónde lo hacemos callar? Matándolo. Por lo tanto, él va a instigar para que todos se empujen en la misma dirección. El asunto es que no espera, y ahí está el triunfo, que ahí estaba la victoria, que en ese lugar, en donde parecía que no había ninguna realidad de vida ni ninguna esperanza, allí está la victoria. San Pablo, percibiendo esto, creo yo, no lo busqué, pero creo que es así, en la segunda carta a los Corintios, dice San Pablo, si el príncipe de este mundo hubiera conocido al Señor de la gloria, no lo habría crucificado. No lo hubiera empujado para ahí. Si hubiera percibido que la obra se realizaba allí, lo hubiera sacado de la cruz. Pero lo que pasa es que quedó eso oculto ahí. Por eso, yo no sé si ustedes vieron, creo que es la película La Pasión o otra de esas películas. Pero ahí el demonio sabía que era el Hijo de Dios. No sabía cómo iba a actuar, pero sabía que era el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, no. Intuía en él una fuerte presencia de Dios, pero que era el Hijo eterno de Dios, no. Porque el Hijo eterno de Dios quiere decir que es desde siempre la segunda persona de la Trinidad. Entonces, eso es lo que él quiere que se devele, que se manifieste, que se realice. Y el apóstol San Pablo dice que Jesucristo, cuando se encarnó, no retuvo para sí ávidamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó, se abajó. ¿Qué quiere decir el anonadamiento? No hacer uso de la condición de ser Dios. Eso es lo que hace. Y por lo tanto, se oculta en la figura del siervo humilde y sufriente, y no hace alarde del ser Dios. Él intuye que en este hombre hay una acción de Dios poderosísima, poderosísima. Pero justamente lo que manifiesta es la resurrección de Cristo. Ahí sí, ahí sí. Pero antes no. ¿Por qué? Porque el Mesías va por un camino que no es reconocido. Y ahí lo esconde Dios mismo. Porque ¿hacia dónde mira el demonio? El demonio mira hacia el poder y entiende que las obras se hacen con el poder. En cambio, Dios entiende que la obra se hace en ese lugar en donde parece que no hay poder. Y eso es lo que dice San Pablo, ¿verdad? San Pablo dice, bueno, si el príncipe de este mundo, si hubiera conocido al Señor de la gloria, no lo habría crucificado. No lo habría crucificado. Entonces por eso empuja a que todos lo lleven hacia allí, a que todos ¿verdad? Traten de colaborar para que él se silencie la voz de este hombre. ¿Por qué? Porque el demonio no puede ver nuestros pensamientos. Dios no le permite conocer nuestros pensamientos. Lo que ve son nuestras acciones. Y no olviden ustedes que el demonio es un ángel, por lo tanto es un espíritu. Y entonces el mundo de los pensamientos, entonces es lo que puede incidir. Por ejemplo, el demonio no sabe lo que es el pecado de lujuria, aunque mueva la lujuria a todo el mundo, pero no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, es un ángel. Es un ángel caído. Y mueve a la gente al pecado, pero lo que tiene que ver con la carne no tiene experiencia en él mismo de esa realidad, porque no tiene, si es espíritu. En este caso, concretamente, ¿qué es lo que hace él? Entonces trata de, ve por ser un ángel y tener un conocimiento muy superior al que tenemos nosotros los hombres, ve el obrar nuestro, y a partir del obrar nuestro tiene una deducción mucho más fina que la nuestra. Él ve un santo y aunque no conoce el interior, Dios no se lo permite, aunque no conoce lo que piensa, ve lo que pasa en las personas que están a su alrededor con él. Ve que los mueve a cambiar de vida, que los mueve a creer. Entonces dice, acá hay una obra de Dios muy grande. Acá hay una obra de Dios. Y aunque no puede porque Dios no le permite, Dios le pone como límite eso, ¿verdad? Puede actuar en nuestra imaginación porque tiene un componente físico, digamos,
corporal, puede actuar en nuestra imaginación. Por eso los místicos recomiendan no hacer demasiado caso a la imaginación, pero no puede conocer nuestros pensamientos, eso los reserva Dios para él. Y el misterio de la persona se lo reserva Dios para él, no permite que entre en esa realidad. Bueno, en Cristo se ve una acción de Dios poderosísima, como nunca se ha visto, y se ve una voluntad de acción única, como nunca se ha visto. Pero justamente si el Bautista, siendo un hombre tan santo, se desorienta y dice, ¿eres vos o tenemos que esperar a otro que venga? O sea, tienen cierta inquietud, ¿verdad? Él espiritualmente sabe que es un tremendo enemigo, pero que sea el Hijo eterno del Padre, es decir, la segunda persona de la Trinidad, eso después de la resurrección. Eso se manifiesta después de la resurrección. Allí sí, porque Cristo se les va a aparecer a los discípulos y ellos van a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Bueno, entonces ven cómo el evangelio, el evangelista San Juan, entonces nos conduce con estas dos líneas, ¿no? La hora y el juicio, dos realidades que están presentes en todo su evangelio y que son dos claves de comprensión de lectura. Quiero dar una idea general de la estructura, porque si no nos va a dar el tiempo. Y bueno, la estructura del Evangelio aparece muy clara, porque bueno, el comienzo del Evangelio es el prólogo. El prólogo es un monumento de proporciones formidables, imponentes, podría decir. Porque San Juan se eleva y no se queda en el mundo temporal, sino que entra en la eternidad, se mete en la eternidad. Y entonces abre justamente haciendo alusión a la preexistencia de lo que él llama el logos o el verbo, o la palabra, como se traduzca, ¿verdad? A la preexistencia, no solo porque, digamos, a ese momento que está en el versículo 14, en el cual dice, y el verbo, o la palabra, o el logos se hizo carne, es decir, la encarnación, sino que está diciendo que ese que se hace carne existe desde siempre, es anterior a esa existencia temporal. Ese existe desde antes. Ese es el logos eterno del Padre, es la palabra creadora del Padre. Ese es el que está en el principio sin principio, ese está allá. De manera que él, ¿verdad? A diferencia de los otros evangelistas, no se queda en la dimensión temporal, no se pone tratando de mirar otras realidades, sino que se eleva, y por eso esa imagen con la que se identifica San Juan con el águila, se eleva por encima de todas las cosas para que justamente se pueda contemplar al Verbo en la eternidad, a la palabra eterna del Padre. Por eso esta es la palabra que al venir hace que los hombres no necesiten más palabras, porque el Padre ha dicho en él todas las palabras. El Padre en él ha dicho todo. Y fíjense que es concluyente el final, ¿no? El versículo 18 de ese prólogo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Este que viene a hablar ahora no es un profeta que tiene que decir la palabra de Dios que se le ha comunicado, ni es un juez, ni es un rey, ni es un que habla lo que se le comunica con mucha fidelidad. Este está en el seno. Este está en el seno del Padre. Y en el versículo 1, solo para conocerlo, ahí las Biblias, por lo menos la que yo estoy leyendo, dice en el principio existía la palabra. San Juan juega con el comienzo de la Biblia. En el principio es en el principio, ¿verdad? El Bereshit hebreo del comienzo de Génesis, Bereshit, el comienzo, en el principio que no tiene principio. Existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Aquí la traducción es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque acá lo que se tiene que es expresar de qué modo está la palabra en Dios. Pero no hay una sola palabra para traducir. Algunas Biblias de estudiosos o demás estudiosos dicen que podría ponerse estaba cabe. Porque no es estar de cualquier manera, uno junto al otro, sino que está en el seno vuelto al Padre. Está en el seno hacia el Padre. Es una comunión tan inexplicable para nosotros
Y este que está allí y que es, ¿verdad?, el Hijo Eterno, ese es el que se hace hombre. Y eso es lo que San Juan quiere resaltar. Se hace hombre, toma una carne en el vientre de la Virgen. Es decir, que a ese es al que vemos. Por lo tanto, Dios quiere ser encontrado en esa humanidad. Dios quiere ser encontrado ahí. No podemos ahora prescindir de esa humanidad. No podemos decir Dios así de manera general y abstracta. No, no. Jesús de Nazaret. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Él ha querido. Es decir, a ese Dios invisible que nadie ha visto, ¿verdad? Como dice uno de los comienzos de las cartas de San Pablo, digamos, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora Dios ha mostrado su imagen. Por eso es que nosotros diferimos a veces con algunos que critican que nosotros tenemos imágenes. Y les decimos, pero lo que pasa es que desde el momento que Cristo se hace hombre, que la palabra eterna, que el verbo, que el logo se hace hombre, entonces Dios puede tener su imagen. Ya hay una imagen en el mundo que la puso Dios, que es Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Por eso ahora hay una imagen. Y Dios quiere ser encontrado en esa realidad, en esa humanidad. Por eso San Juan es elevadísimo, es místico para muchos, pero es concreto. Hay que tocar la carne del Hijo del Hombre. Lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos acerca del verbo de la vida. Es decir, hay una realidad concreta en donde tiene que encontrarse a Dios, que es en la humanidad de Jesús de Nazaret. Bueno, esto es lo que San Juan, no a grandes rasgos, a muy, muy, muy grandes rasgos nos dice en el prólogo. Una maravilla, una joya. Y este prólogo va a abrirse después de lo que nosotros llamamos la preparación para el ministerio público, que está allí el testimonio de Juan Bautista. La palabra clave en el Evangelio de Juan es testimonio. Todo es un testimonio de la vida de Cristo, de sus milagros, de sus enseñanzas. La llamada a los discípulos. Fíjense, no nos da el tiempo, ¿no? Pero si pudiéramos ir recorriendo los versículos, iríamos viendo que antes de empezar la vida pública de Jesús, las acciones que Jesús realiza, las va a realizar en el mismo días, en el mismo número de días que se hizo la creación del mundo. Es decir, que ese Bereshit inicial, en el comienzo, y los días de la creación están expresados en eso. Por ejemplo, al día siguiente ve Jesús hacia él, entonces ha pasado un día. Al día siguiente, en el versículo 35, Juan se encontraba otro. Y así, al día siguiente quiso, y así va pasando los días de la creación. ¿Por qué? Porque estamos frente a una nueva creación. Estamos frente a una obra de Dios que manifiesta la nueva creación. En el capítulo 2.1, 3 días después, y uno ha venido sumando los días, 4 más 3, 7. Estamos en la creación. Estamos en los días de la creación, de la nueva creación. Bueno, el Evangelio de Juan se divide en 2 momentos. Uno es lo que se llama el libro de los signos, que comienza en el capítulo 2. Este libro de los signos que comienza en el capítulo 2 va a concluir en el capítulo 12 al final. No me acuerdo qué versículo es el final, ¿verdad? 12, 50. Capítulo 2, versículo 1 al 12:50. Este libro se llama Libro de los Signos, porque el evangelista Juan, en el griego, no utiliza la palabra milagros, sino que utiliza la expresión griega semeia, con S, semeia, que significa signos. ¿Por qué lo hace si en realidad lo que cuenta son milagros? Porque para Juan no hay que quedarse tanto en el hecho portentoso cuanto en lo que está presente allí, en el mensaje de salvación, en la acción poderosa de Dios en cuanto que cambia un corazón, es decir, no tanto, es verdad, yo qué sé, en la boda en Caná multiplicó, cambió el agua en vino, ¿no? Bien, ¿de cuántos litros eran? ¿Cuánto eso es de executar? Esa información que a veces a uno le atrae para ver cuán portentoso era, no es demasiado significativa, ¿verdad?
no es demasiado significativo. De manera que utiliza la expresión semeia y abre este libro, el libro de los signos, con la boda en Caná de Galilea. De manera que en el comienzo de la vida pública de Jesús está presente su madre. ¿Cómo va a designar Juan a María? No por su nombre propio, nunca, sino que la va a llamar siempre su madre, la madre de Jesús. Esos nombres son los que van a distinguir a la Virgen. ¿Por qué la llama de esa manera? Porque en realidad para Juan el nombre de la Virgen es el que designa la misión que tiene. Hay muchas Marías, pero una sola es la madre de Jesús. Es decir, la misión es ser la madre de Jesús, la madre del Mesías. En este capítulo, que abre el libro de los signos, se va a manifestar una boda. Si ustedes lo leen con cierto detenimiento, la innovia nada. Pobre, la mujer se fue a preparar, se compró un vestido, la peinaron, no sé qué, no sé cuánto, nada. De la novia no nos dan ningún dato, ninguna información. Y del novio ni parecido. Bastante menos todavía que de la novia. Y entonces no es tan trascendente quedarse en los datos de la boda, sino comprender que el novio es Cristo. Ese es el novio de la boda. Ha llegado el novio. Lo que dice San Juan Bautista, cuando viene el novio, el amigo del novio se hace a un costado. Ha llegado el novio, se viene a desposar con la iglesia, con su esposa, con la iglesia, se va a desposar, va a comenzar el banquete después, va a haber una gran fiesta. De manera que aquí la clave es Cristo, que es el novio que llegó. Y se abre ese momento de, estamos disponiéndonos para la gran celebración. Fíjense que esto es tan importante que en el final de este relato, en la boda de Caná de Galilea, se dice, versículo 11 del capítulo 2, al comienzo de los signos hizo Jesús, ¿ven? El comienzo de los signos abre esta parte de su evangelio, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. De manera que la aparición de Cristo en Caná de Galilea es para suscitar la fe en los discípulos. Es para que los discípulos se afirmen en creer, porque la fe es el elemento central de respuesta que Jesús pone en el Evangelio de Juan. La fe. Si esto es lo que abre la vida pública de Jesús, seguramente, ¿por qué no la abre el bautismo? En Juan no se conserva el bautismo. ¿Y de qué modo entonces el bautismo está presente en el inicio de la vida pública de Jesús? En que en el bautismo habitualmente aparecen las palabras del Padre. Jesús se bautiza y de pronto una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En el Evangelio de Juan no hay bautismo, pero la voz del Padre aparece como eco de la voz de la Madre. Hagan todo lo que Él les diga. O sea que las palabras de la Virgen en Caná de Galilea son un eco de aquella voz del Padre que lo señala al Hijo como aquel a quien hay que escuchar. Es decir, es el eco, la imagen de la Virgen en San Juan es un poco eso, el eco de la voz del Padre. Es decir, ella es la que hace presente el misterio de la importancia de escuchar las enseñanzas de Jesús. Bueno, no podemos detenernos. Lo cierto es que si ustedes ven la importancia de la fe, se ve claro después cuando vemos a Nicodemo en el capítulo 3, a la samaritana en el capítulo 4, y en el final del capítulo 4 vemos al funcionario real. Aparecen tres personajes. Capítulo 3, todo para Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un judío influyente, un judío religioso. ¿Quién es la samaritana? Es una persona miembro de un pueblo que los judíos consideran no son judíos, sino que son, por decirlo así,
una raza mezclada, que no se puede pensar en ellos como una raza judía pura. Y después finalmente hay un pagano. Pero ¿qué es lo que se muestra en estos diálogos que Jesús tiene con ellos tres? En teoría, el judío tenía que estar más cerca, tenía que comprender más, tenía que dar una respuesta más clara. En cambio, ¿cómo termina el diálogo entre Jesús y Nicodemo? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es decir, que Nicodemo quedó entre San Juan y Mendoza. Después, al final, es uno de los dos que pide para bajar el cuerpo muerto de Jesús. De manera que ahí hay un triunfo. Pero acá no. Después la samaritana le dice, va avanzando, veo que eres un profeta, veo que eres tal cosa, hasta que al final del capítulo 4 dice, no será el Mesías. Y en cambio, el funcionario real que pide para la curación de su hijo le dice a Cristo que no baje, porque él manda a los demás y que bueno, y que una palabra suya bastará para curar. De manera que Juan lo que muestra es que ahora, para ser miembro del pueblo de Dios, de este pueblo que Cristo viene a congregar, no está en relación de dónde uno ha nacido. Ya no es porque soy judío tengo preeminencia, o porque soy samaritano soy una raza mezclada, no la tengo, sino que ahora la fe tiene que ser la respuesta. Es creer en Cristo, es creer en Él, eso es. Por eso ahora Nicodemo no respondió. La samaritana fue haciendo una respuesta de fe progresiva, mientras que ese funcionario real respondió favorablemente. Bueno, no podemos seguir. Este capítulo, este libro de los signos, que son, todos estos son acontecimientos en donde Cristo obra. Luego de que hay una acción de Cristo, viene una gran, digamos, explicación. Hay un discurso en donde se sobreabunda sobre determinadas realidades. Pero especialmente, Juan utiliza algo que es como parte de una incomprensión. Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer yo siendo viejo? Me voy a meter de vuelta en el vientre de mi madre. No comprendió, pero no era eso lo que le decían, ¿verdad? Y así sucesivamente todos van. La mujer que está, la samaritana, le dice, ¿cómo vas a sacar agua del pozo? No tienes el latón, no tienes un baldecito, no tienes nada. Es decir, no comprende cuando él les hace la propuesta. Pero eso es el disparador, porque él los va a acompañar tratando de explicarles, de darles comprensión a eso que les ha propuesto, ¿verdad? Es una forma que Juan tiene para desarrollar esos diálogos. Juan, como ven ustedes, no se detiene de pronto no está tan preocupado de elementos informativos, sino que pone como paradigmas. De alguna manera, Nicodemo representa a los judíos, de alguna manera a la samaritana a los samaritanos y el funcionario real a los paganos. Entonces a todos se les llama lo mismo, hay que creer en él. Hay que salir de eso y hay que creer en él. Bueno, estos 12 capítulos son el libro de los signos. A partir del capítulo 13, que es el momento en donde ya él va a entrar en la pasión, a esa parte final se le llama el libro de la gloria. Recuerden que en la noción de San Juan, la glorificación de Cristo es en la cruz. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y entonces mirarán al que traspasaron. ¿Ven? Hay como una alusión permanente. Y al mismo tiempo Juan juega con esa palabra griega que tiene doble significación y que aparece tan importante. Bueno, las 9, vamos terminando. Recuerden que les va a quedar el libro de los Hechos de los Apóstoles en un videíto para que lo puedan ver, y la semana que viene, si Dios quiere, vemos a San Pablo, las cartas de Pablo y un poco ese itinerario de Pablo, de su conversión, de su ministerio apostólico, de todas las cosas que él hace, ¿no? Porque un tercio de los libros del Nuevo Testamento están allí. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre. Jorge, te hago una consulta. Amén, sí. Sí. ¿De esto nos vas a mandar material tipo repartido también? ¿De qué? De los Hechos de los Apóstoles, para que podamos leerlo. De los Hechos de los Apóstoles, sí, creo que sí. Tengo que revisar dónde están, si los encuentro, sí. Porque yo voy siguiendo la clase con el material de repartido y la verdad que me ayudó pila. Sí, claro, sí. Si no hay repartido, estamos liquidados. Porque es todo tan breve y tan acotadito. Yo le estoy dando, el padre Gonzani había aceptado dar clase presencial los martes ayer, y solo dio la primera y después no pudo más y me pidió si no se las daba yo, y yo empecé a ir el segundo martes,
Y bueno, es un mareo, porque primero empezamos una clase atrasada y segundo, si no tienen los repetidos, es un esfuerzo medio de santo botón. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos a ti que nos ayudes a amar mucho la Escritura, a amarte a ti, que estás presente en ella, a conocerte a ti, a abrir nuestro corazón a tus enseñanzas, a escucharte a ti y al mismo tiempo a poder vivir esas enseñanzas tuyas en medio de las cosas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Ayúdanos con ese espíritu divino a que podamos ser defendidos del enemigo y a que podamos santificarnos, que podamos vivir cada día como hijos tuyos, Padre eterno, a quien amamos y a quien queremos servir. Nos encomendamos a María, a ella que estuvo en Caná abriendo esa vida pública tuya, a ella que te escuchó a ti con un amor inmenso, a ella que conoció tu corazón como nadie, a ella le pedimos que nos enseñe a entrar en el misterio de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si Dios quiere, nos encontramos el miércoles que viene para concluir esta introducción al Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buena semana. Chao. Gracias a ustedes.